muchos lenguajes de programación. Al final del día, entender la lógica subyacente de los lenguajes es lo que importa, entender qué acciones estoy llevando adelante o qué acciones representan mi palabra clave, pero son simplemente diferencias de palabras claves para ejecutar acciones específicas. En el caso de la programación, el interlocutor que tenemos siempre no es otra persona que habla español, que habla inglés o que habla portugués, sino que es una computadora. Las computadoras, el idioma o el lenguaje que entienden es código binario. El código binario, para dar una intuición a aquellos que no sepan cómo funciona una computadora, tiene muchos componentes la computadora, pero hay uno principal que es el microprocesador, que es como si fuese una caja llena de cables por los cuales circula electricidad o no circula electricidad. Eso es un 1 o un 0. Si hay un 1, circula electricidad por el cable; si hay un 0, no circula electricidad. Y es el idioma o es el lenguaje en el que hablan las computadoras. Entonces, nosotros, como programadores, no podemos escribir en código binario, aunque debe haber gente probablemente que haya hecho el intento de escribir código binario, pero lo que escribimos son lenguajes de alto nivel. Es decir, nos alejamos del código de la computadora y tenemos como si fuesen capas de abstracción para escribir el código en un lenguaje que nosotros entendamos, y ese lenguaje después es traducido a el código binario. Esto abre los lenguajes de programación en dos grandes categorías. Son categorías que no son del todo claras, hay algunas particularidades de cómo funciona, esto es una simplificación, pero abre los lenguajes de programación en compilados y en interpretados. Los lenguajes interpretados están bastante de moda. Todos los que sepan programar en JavaScript o algún lenguaje que utilice la web suelen ser lenguajes interpretados. La característica que tiene es que uno escribe el código fuente, escribe el archivo y el código, y ese código, para poder ser ejecutado por la computadora, necesita ser interpretado. Es decir, en tiempo real, cuando el programa se está ejecutando, hay un intérprete que interpreta el código y transforma nuestras palabras claves del lenguaje en el que estemos programando a código binario, y ese código binario es el que se ejecuta efectivamente después en la computadora. Un caso muy típico de lenguajes interpretados, bueno, es JavaScript, y es con lo que se utiliza en la web. Entramos en un navegador a google.com, internamente lo que estamos haciendo es descargar todos los archivos que componen google.com, y nuestra computadora tiene un intérprete instalado que permite interpretar ese código, transformarlo en tiempo real a código binario y posteriormente ejecutarlo. Entonces, la interpretación se hace en tiempo real y se hace muchas veces. Si un programador modifica el código fuente de google.com, nosotros cada vez que entramos a la página web nos descargamos los archivos nuevamente y lo vamos interpretando. Son lenguajes mucho más flexibles, son lenguajes en los que las reglas son... El resultado esperado no siempre está del todo claro. Es bastante difícil debuguear un lenguaje interpretado mucho más que un lenguaje compilado. El lenguaje compilado, vamos a poner a Solidity en esta categoría, aunque hay algunas particularidades de cómo funciona Solidity, pero vamos a ponerlo dentro de los lenguajes compilados. Escribimos el código fuente, lo pasamos una única vez por un compilador, y ese compilador lo que hace es ya darnos el resultado del código binario. Puede ser código binario, puede ser bytecode, para los que sepan la diferencia, depende de cómo esté hecho el lenguaje. En el caso de Solidity nos da bytecode, pero nos da un resultado final. Ejemplos de lenguajes compilados pueden ser las aplicaciones ejecutables que tenemos en la computadora todos habitualmente. Si nos queremos instalar Photoshop o nos queremos instalar el propio Google Chrome, lo que solemos hacer es descargar un archivo que ya está compilado, que ya está traducido al lenguaje de la máquina, lo ejecutamos y la máquina, sin ninguna necesidad de un intérprete intermedio, puede ejecutarlo. Es por esto que Solidity es un lenguaje compilado, porque es para la blockchain tener el resultado final del código compilado es beneficioso en términos de que sea inmutable. No es que la blockchain, cada vez que quiere ejecutar un smart contract, va a algún servidor y lo descarga, sino que esa aplicación ya vive dentro de la blockchain, así como en nuestra computadora. Si tenemos instalado Photoshop, tenemos instalado el ejecutable de Photoshop. La pregunta de Marco Florit, ¿para qué se usa normalmente? Bueno, es un poco lo que decía, los interpretados tienen son muy populares en la web, porque la web necesita ese dinamismo de yo no tener que estar bajándome el compilado, el ejecutable de cada una de las páginas que quiero entrar. Sería el equivalente a, quiero entrar a google.com, me tengo que bajar esto, quiero entrar a Twitter, me quiero bajar esto.
sino que nos los descargamos en tiempo real y se interpreta. Los compilados, en cambio, son todas aquellas cosas que están versionadas. Photoshop, aplicaciones de teléfono celular, smart contracts, son ejemplos de lenguajes compilados.